el 2 de diciembre de 2001, mientras millones de estadounidenses continuaban con sus vidas sin sospechar nada. Una de las empresas más admiradas del país estaba a punto de desaparecer. No era una compañía cualquiera, era Enron, la séptima empresa más grande de Estados Unidos. Un gigante valorado en más de $70.000 millones. Una empresa que lideraba las listas de innovación, éxito y liderazgo empresarial. Pero detrás de esa imagen impecable se escondía una realidad completamente diferente. Cuando la verdad salió a la luz, el colapso fue tan rápido y devastador que cambió, para siempre, la forma en que Wall Street supervisa a las grandes corporaciones. Miles de empleados perdieron sus trabajos y miles más vieron desaparecer los ahorros que habían acumulado por décadas. Fondos de inversión, bancos y accionistas quedaron atrapados en una caída imposible apenas unos meses antes. La pregunta era inevitable. ¿Cómo podía quebrar una empresa que aparentemente lo tenía todo? La respuesta no comienza en el año 2001, comienza mucho antes, en una época donde el mercado energético estadounidense estaba cambiando rápidamente, y donde un hombre llamado Kenneth Lay tenía una ambición enorme: construir un imperio. La historia de Enron comenzó en 1985. Ese año, dos compañías de gas natural se fusionaron para formar una nueva empresa con sede en Houston, Texas. Su nombre era Enron. Al principio parecía una empresa bastante ordinaria. Transportaba gas, operaba infraestructura energética y competía en un sector relativamente estable. Nada indicaba que algún día se convertiría en el centro del más grande escándalo corporativo de su generación. Al frente estaba Kenneth Lay, un ejecutivo inteligente, carismático y extremadamente ambicioso. Lay comprendió algo que muchos de sus competidores aún no veían. El negocio de la energía estaba cambiando, y quien entendiera primero esas nuevas reglas podría ganar una fortuna. Durante años, las empresas energéticas habían funcionado bajo regulaciones estrictas, pero en la década de los 90 comenzó una ola de desregulación. De repente, la energía ya no era simplemente un producto, se estaba convirtiendo en un mercado. Y donde existe un mercado, existe la oportunidad de especular. Fue entonces cuando apareció una figura que transformaría completamente a Enron: Jeffrey Skilling, un consultor brillante procedente de McKinsey. Su idea parecía revolucionaria. En lugar de limitarse a vender energía, Enron podía convertirse en intermediario de contratos energéticos. En otras palabras, podía actuar más como un banco que como una empresa de gas. La propuesta fascinó a Kenneth Lay y cambiaría el destino de la compañía para siempre. La transformación fue espectacular. Enron dejó de presentarse como una simple empresa energética y ahora era una compañía tecnológica, una empresa financiera y una organización innovadora capaz de reinventar mercados enteros. O al menos eso decía. Los inversionistas estaban fascinados. Las acciones subían constantemente y los analistas recomendaban comprar. Los medios financieros celebraban cada nuevo anuncio. Wall Street estaba enamorada. A finales de los años 90, Enron parecía imparable. La revista Fortune la nombró repetidamente como la empresa más innovadora de Estados Unidos. Su crecimiento parecía confirmar que la visión de Kenneth Lay y Jeffrey Skilling era correcta. Pero existía un problema enorme, y casi nadie lo estaba viendo. Detrás de la imagen de éxito, había negocios que no funcionaban tan bien como se anunciaba. Algunas inversiones generaban pérdidas. Varios proyectos no producían los beneficios esperados y la presión por mantener el crecimiento era cada vez más grande. Wall Street exigía resultados cada trimestre sin excepción. Para comprender la caída de Enron, hay que entender una herramienta contable aparentemente aburrida, pero extraordinariamente poderosa. Se llamaba Mark to Market. Con este sistema, Enron podía registrar hoy beneficios que esperaba obtener en el futuro, incluso si ese dinero aún no existía, y sobre el papel parecía legal. Pero en la práctica, abría la puerta a enormes manipulaciones. Si un proyecto prometía generar $1.000 millones durante los próximos años, Enron podía registrar gran parte de esas ganancias inmediatamente, aunque jamás llegaran a materializarse, y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir. Los números lucían increíbles, los reportes impresionaban a los inversionistas y las acciones continuaban subiendo. Pero cada vez
existía una diferencia más grande entre la realidad y la imagen que la empresa proyectaba. Entonces, apareció otro personaje fundamental, Andrew Fastow, director financiero de Enron y arquitecto de algunas de las estructuras financieras más polémicas de la historia corporativa moderna. Fastow creó entidades especiales conocidas como SPEs, empresas separadas que, en teoría, tenían fines legítimos, pero que en la práctica servían para ocultar deuda. Miles de millones de dólares en obligaciones desaparecían de los balances oficiales como por arte de magia. Mientras tanto, los inversionistas seguían creyendo que Enron era una máquina perfecta de generar dinero. Las acciones alcanzaron máximos históricos. La compañía valía más de 70.000 millones de dólares y sus ejecutivos eran tratados como celebridades. En febrero de 2001, ocurrió algo aparentemente insignificante. Una periodista de la revista Fortune, llamada Bethany McLean, estaba revisando información financiera de Enron. Mientras analizaba los reportes, encontró algo extraño. Todos hablaban del enorme éxito de la empresa, pero nadie parecía capaz de explicar exactamente de dónde provenían sus ganancias. Entonces, hizo una pregunta simple. Una pregunta que nadie quería escuchar. ¿Está Enron sobrevalorada? La reacción fue inmediata. Los directivos de Enron se molestaron y los analistas defendieron a la empresa. Muchos consideraron absurda la pregunta. Después de todo, Enron era la favorita de Wall Street. ¿Quién se atrevería a cuestionarla? Pero Bethany no estaba buscando una conspiración. Solo quería una respuesta clara, y nadie podía dársela. Mientras los inversionistas seguían celebrando, algunos ejecutivos comenzaban a comprender la gravedad de la situación. Entre ellos estaba Jeffrey Skilling, el hombre considerado el cerebro detrás de la transformación de Enron. Él conocía mejor que nadie los números reales y probablemente entendía que el castillo de naipes comenzaba a tambalearse. En agosto de 2001, sin previo aviso, Jeffrey Skilling renunció como director ejecutivo. La noticia sacudió al mercado. Su explicación fue vaga: problemas personales y necesidad de pasar más tiempo con su familia. Pero muchos sospecharon que existía una razón diferente. Y tenían razón. Ese mismo mes, ocurrió otro evento crucial. Una ejecutiva llamada Sharon Watkins envió una carta confidencial a Kenneth Lay. En ella advertía que la empresa podía colapsar bajo el peso de sus propias irregularidades financieras. Era una advertencia directa y una oportunidad para corregir el rumbo, pero ya era demasiado tarde. Durante octubre de 2001, los problemas dejaron de ser rumores. Enron anunció pérdidas millonarias y por primera vez Wall Street comenzó a dudar, y cuando la confianza desaparece, todo cambia. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos inició una investigación. Los reguladores querían saber qué estaba ocurriendo realmente. Los documentos comenzaron a revisarse, las estructuras financieras empezaron a desmoronarse, y la magnitud del engaño comenzó a quedar al descubierto. Miles de millones de dólares en deuda que habían permanecido ocultos aparecieron de repente. Lo que parecía una empresa sólida estaba construida sobre una base extremadamente frágil, y los inversionistas comprendieron que habían sido engañados. Las acciones comenzaron a desplomarse, día tras día, semana tras semana. Cada nueva revelación empeoraba la situación y los inversionistas corrían hacia la salida. Pero ya no había suficientes compradores. En menos de un año, las acciones pasaron de cerca de $90 a apenas unos centavos. Miles de millones desaparecieron, y uno de los máximos desplomes bursátiles de la historia moderna estaba ocurriendo en tiempo real. En un intento desesperado por sobrevivir, Enron buscó ser adquirida por otra empresa energética. Durante algunos días pareció que aún existía esperanza, pero cuando los posibles compradores revisaron las cuentas reales, se retiraron. Nadie quería hacerse cargo del desastre. El 2 de diciembre de 2001, la historia llegó a su final. Enron se declaró oficialmente en bancarrota, y la empresa que había prometido reinventar la economía estadounidense desapareció. El imperio había caído. Pero las más grandes pérdidas no ocurrieron en Wall Street. Ocurrieron en los hogares de miles de empleados, personas comunes que habían confiado en la empresa. Muchos tenían sus fondos de jubilación invertidos en acciones de Enron, y cuando la empresa cayó, sus ahorros desaparecieron con ella. Algunos perdieron los ahorros de toda una vida,
Décadas de esfuerzo, décadas de confianza, todo evaporado en cuestión de semanas. La caída de Enron también arrastró a Arthur Andersen, una de las firmas auditoras más prestigiosas del planeta. La empresa fue acusada de destruir documentos relacionados con la investigación y terminó desapareciendo. Con el fraude expuesto, comenzaron los procesos judiciales. Los fiscales querían respuestas y también responsables. Andrew Fastow terminó cooperando con las autoridades, reconoció su participación en las estructuras utilizadas para ocultar deuda y se convirtió en una pieza clave para reconstruir el caso. Jeffrey Skilling fue condenado por fraude y conspiración. El hombre que había sido considerado un genio empresarial terminó convertido en símbolo de una era de excesos corporativos. Kenneth Lay también fue declarado culpable, pero falleció antes de recibir sentencia. El fundador del imperio nunca escuchó el veredicto final de la historia que ayudó a crear. El escándalo provocó una transformación profunda en el mundo corporativo. Estados Unidos aprobó nuevas leyes, las auditorías se endurecieron y las empresas quedaron sujetas a controles más estrictos. Durante años, Enron convenció al mundo de que era una máquina perfecta de generar riqueza, pero gran parte de esa riqueza solo existía en el papel. La empresa no cayó porque un negocio fracasara. Cayó porque construyó una realidad paralela basada en expectativas imposibles de sostener. La historia de Enron sigue siendo estudiada en universidades, escuelas de negocios y organismos reguladores de todo el mundo, porque demuestra una verdad incómoda. Las mentiras pueden hacerte rico durante un tiempo, pero cuando una empresa depende de ellas para sobrevivir, el colapso no es una posibilidad, es una certeza. Si te interesan las historias reales detrás del dinero, el poder y los grandes imperios corporativos, suscríbete a Capital Oscuro, porque la próxima semana analizaremos la historia de Bernie Madoff, el hombre que construyó la más grande estafa Ponzi de la historia y engañó durante décadas a bancos, multimillonarios y fondos de inversión de todo el mundo. No te lo pierdas.